Bueno, pues el día de hoy traemos un tutorial de luz y sombra sobre productos y cómo hacer también que se vea nuestro ambiente con una profundidad también, solamente aplicando luz y sombras. Entonces, para empezar vamos a generar, bueno, tenemos nuestro aerosol y una capa azul turquesa de un color sólido. Y vamos a empezar dando profundidad a nuestro ambiente. Vamos a generar una elipse de color blanca. Esta va a ser la luz del ambiente. Vamos a pasarla detrás de. Y lo que vamos a hacer con ella es darle un blur, un Gaussian blur. Más o menos algo así. Solamente lo que va a hacer es darle profundidad, despegar el producto de mi lienzo azul, ¿no? Vamos a ponerle producto. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a generar las sombras. En nuestro ambiente, la parte de abajo debe de ir más oscura que la parte de arriba. Vamos a generar como un túnel. Entre más pegado esté a la luz nuestro color más oscuro, tiene que ir siendo más claro poco a poco. Y la parte de abajo debe de ser un tanto más fuerte el color o el tono del azul. Para lograr esto, tenemos que hacer una capa de ajuste de curvas. Vamos a bajar un poco la intensidad en RGB, formar un pequeño arco. Ya que está en esto, con control alt y G vamos a agrupar la capa a nuestro sólido de atrás, y luego con control I vamos a invertir la capa. Y ahora sí, con nuestro pincel, nos cambiamos a pincel en tono blanco, podemos ir pintando a gusto. Con una opacidad de 100% la parte de abajo de nuestro aerosol, y esta parte de aquí vamos a bajar un poco la opacidad a un 26 y vamos a darle un poquito más para tener un poco más de un tono más claro en esta parte. Ahora ya se ve muy fuerte nuestra capa de luz. Lo que vamos a hacer es bajar un poco, graduar un poco el color y quede de esta forma. De esta forma se ve como un túnel que va a la parte de atrás y no se ve tan pegado. Ahora, para poder lograr el piso de la misma forma, vamos a hacerlo con capas de luz. Vamos a proyectar la luz sobre nuestro producto. En este caso la vamos a poner de este lado. Entonces esta parte de nuestro producto va a ir con luz y esta con sombra. Recuerden que la lata es un cilindro y se ve vista desde arriba de esta forma. Entonces estas partes están más salidas. Nuestra luz proyectada de este punto, por ejemplo, pegaría simplemente a la mitad del cilindro, y la otra mitad no. Esta es la mitad ancha que impide el paso de la luz. Y de la misma forma la sombra tendría que ir un poquito más abierta de esta parte, no va recta totalmente. La luz entra un poquito y la sombra pues va un poquito desde aquí, desde algo así, un poquito abierta. Entonces vamos a hacer la sombra de nuestro producto. Para hacer eso vamos a ir a una capa de ajustes de curvas. Otra vez vamos a bajar nuestra capa un tanto así, y como pueden ver está afectando a todo el lienzo. Y si ven, esta parte de aquí tiene ya brillos naturales la lata que no vamos a poder matar con esta capa de curvas. Entonces, antes de seguir, vamos a quitar esa capa de curvas y vamos a enfocarnos en matar ese brillo que tenemos aquí. Lo único que hacemos es tomar nuestro pincel con el tono de la misma lata y vamos a pintar esa parte. Lo que hice para seleccionarme el producto, nada más me puse encima de mi imagen presionando control y dándole clic. Me hace la selección exacta del producto. Ya maté esa imperfección. Lo que vamos a hacer es ahora sí, con una capa de curvas, hacemos el arco que habíamos hecho hace un rato, y ya que está así, afecta a todo mi lienzo. Vamos a hacer que solo afecte a la lata, apretando control alt G para agruparlo a la lata, y ahora solo me afecta a mi lata. Y para poder empezar a pintar, a yo diseñar mi sombra, oprimimos control I y me va a invertir la capa. Y ahora sí, con la herramienta de pincel en color blanco vamos a poder pintar encima de la capa y me va a revelar las sombras que ya tenemos.
con una opacidad del 100%, pasamos y me va a revelar las sombras. ¿Ya vieron? Que ya teníamos. Vamos a dejar un poco de brillo de este lado. Si queremos quitar lo que ya pintamos con blanco, solo cambiamos con X a negro y podemos quitarle un poco. Entonces, ya que lo tenemos así, siento que está un poco débil mi sombra, entonces voy a regresar a editar mis valores y voy a bajarlo un poquito más para que se vea un poco más oscuro. Listo. Ahora vamos a reforzar esta sombra, sobre todo en estas partes brillantes. Vamos a reforzar la sombra de la lata dándole control y clic sobre la figura. O podemos hacer eso, o simplemente control J y me va a duplicar la capa, y en la capa de abajo le voy a quitar la luz, control U, y le quitamos la luz total a esa capa. Vamos a pasarla hasta arriba y nos queda de esta manera. Ahora vamos a borrar con goma, una goma grande, un poco de suave. Vamos a borrar donde queremos que va la luz con una opacidad del 30% primero. Vamos a declarar que aquí va la luz, y ahora vamos a ir aumentando la opacidad y pasando la goma un poco más afuera del producto, donde querramos que hay más. Esto nos va a hacer más fuerte nuestra sombra. Vamos a ir en modo de fusión soft y nos va a seguir brillando. Entonces le podemos dar en multiplicar y bajar la opacidad un poco. De esta manera no pierde los tonos la lata, pero sí un poco de... sí hay un poco ya de sombra. Vamos a borrar un poquito más aquí y aquí. No tanto. Ahí está. Y ahora vamos a hacer, ya tiene ya tiene luz y sombras la lata. Si hay un cambio, lo que vamos a hacer, podemos ir graduando también. Si sentimos que está muy fuerte, podemos ir graduando esta parte con la opacidad de la capa. Podemos dejarla así y vamos a darle piso para que esté sentada en nuestra lata. Primero vamos a hacer que esto se vea real y que se vea sentado, que no se vea flotando nuestra lata. En esta parte vamos a yo lo que hago, podemos trazarlo con una elipse o con un pad, pero yo lo que hago para que sea mucho más rápido, duplico mi misma capa en la parte de abajo, lo mismo que hice con la sombra de arriba. Me voy a control U y le quito la luz, y si yo la pasara hasta arriba se vería otra vez así. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pasarla igual, pero ahora está abajo, y vamos a mover con las flechas un poquito esa capa, poquito, algo así. Esa va a ser mi sombra que diga que está sentada en mi lata, y vamos a moverla un poco a la derecha porque mi luz viene del lado izquierdo, algo así. Damos enter, y como dupliqué toda la figura me va a salir esta parte también. Entonces hay que borrar esa parte. Podemos borrarla con nuestra goma. Bueno, lo voy a hacer con la goma, una opacidad de 0, de 100, y borramos esa parte, ¿no? Y para la parte de abajo vamos a borrar con una goma más pequeña. Podremos haber también seleccionado y borrado de un jalón, pero bueno, podemos hacerlo así también, ¿no? De esta manera también se puede. Seleccionamos, solo me interesa la parte de abajo, y borramos. Y me va a quedar de esta manera. Lo que vamos a hacer con esta capa, de hecho la gente un poquito arriba, vamos a desviarla un poquito más, de esa manera. Vamos a darle un blur, vamos a acercarnos para que vean el hand. Vamos a darle un poco de blur, filter, blur, Gaussian blur, no tanto, un poquitito, 1.4, 1.6, que apenas me marque. Esta sombra debe de ser más fuerte porque está en contacto con la superficie y con nuestro producto. Ya que está así, le damos OK, y tenemos esta parte. Esa parte hay que borrarla, y pasa algo bien interesante. Vamos a hacer la sombra como si nos acercamos, déjenlo vuelvo a hacer. Si nos acercamos, la lata pues no está pegada totalmente a la superficie en esta parte. Entonces a la hora de borrar, borramos de esta forma y nos queda un poquito levantado. Y la sombra
un tanto más suave en esa parte. Y ya se ve que está puesta en una superficie a pesar de que solo es un tono azul. Ahora vamos a hacer la luz. Igual que en el producto hay luz y sombra en nuestro piso. De este lado va a haber luz, de este lado va a haber sombra. Vamos a generar primero la luz. Bien fácil, tomamos una elipse, nos hacemos para atrás y montamos de esta forma un poco de luz. Hasta la mitad del producto, porque la mitad tiene luz. La convertimos en una mancha blanca. A esta mancha blanca vamos a darle blur. Vamos a darle blur. Permítame, filtro, blur, Gaussian blur. Ok, y lo aumentamos, algo así. Un poquito más. Entre 14 más o menos. Esta va hasta abajo de las cosas, abajo de la lata. Y vamos a cambiar la modo de fusión overlay porque estamos hablando de luz. Y quedamos que ni la luz ni la sombra es ni blanca, ni negro la sombra. Tenemos esto, vamos a bajar un poco la opacidad. Y de esta manera ya tenemos un poco de luz en este lado. Vamos a crecerla ya que la tengo así. Yo siento que le falta un poco, debería de ir un poquito más arriba. La subimos un poco. Damos enter y ya quedó allí mi luz, ¿no? Esto ya es a ojo de cada quien y ver cómo estamos trabajando. Ya que tenemos esto, podemos darle un motion blur. Bueno, vamos a subir la intensidad para que se vea primero, después le bajamos. Vamos a dar un filtro motion blur y me va a difuminar en esta parte de la sombra. Podemos meterle un 100 y algo, 158 en un motion blur a 0 grados y me va a difuminar. Si yo lo quitara, se ve cortado y esto es lo que hace el motion, integrar un poco más. Ya quedó así, ahora sí le bajamos un poco la opacidad, un poco, no mucho, un 68 y listo. Tenemos luz de este lado y tenemos, ahora nos falta la sombra de este lado del producto. Vamos a integrarlo un poquito más, lo va a crecer como lo había hecho hace rato para que se pierda entre estas dos y no haya tanta diferencia. Listo, bajamos la opacidad un poquito más. Listo, ahora sí la sombra del producto que refleja en el piso. Muchos solo hacen una, pero en realidad son más de una, pueden ser 2 o hasta 5 sombras diferentes. En este caso vamos a hacer 3, la que incide debajo del producto, la larga que proyecta y otra más pequeña que es la donde da menos luz en realidad. Y esto va a dar un efecto más real a nuestras sombras. Vamos a hacer una elipse, igual, un sólido. Esta vez no en negro, tomamos nuestra muestra de color de fondo, que es más o menos esta, y lo bajamos casi hasta negro, un poquito más oscuro. Y de esa forma no es negro y está tomando el tono, la sombra de nuestro ambiente que es azul. Ahora esta elipse la vamos a mover, va a empezar a crecer desde la mitad, un poco más atrás de la mitad, y vamos a darle la perspectiva que tendría nuestra lata. Como dijimos, la sombra se mueve un poquito, crece un poquito a los lados porque el círculo es un círculo lo que la proyecta, entonces sería más o menos así. Si sentimos que aquí nos falta un poquito, podemos dar ese detalle, digo, ya es cada quien que tan clavados seamos, pero podemos darle completar esa parte. Si sentimos la sombra, recuerde que se abre un poquito, siempre se va a abrir un poquito, algo así. Vamos a ver qué tal se ve con eso. Hacemos el pad y yo creo que algo así, puede ser algo así. Integramos estos que ya hice. Rasterizar. Y ahora sí, ya tenemos esta. A esta le vamos a dar un blur, filter, blur, Gaussian blur gaussiano leve, nada más a difuminar la parte de las sombras. Y aquí va a empezar a crecer, se va a integrar un poco más a mi sombra, a mi primera sombra. Yo siento que un tanto así está bien porque todavía falta meterle el
el motion blur, que lo que va a hacer es seguir integrando mi sombra en esta parte. Pueden ver, entre yo más lo bajo, más la integra aquí. Entonces más o menos así. Ya tenemos una sombra. Esta sombra podemos bajar la opacidad dependiendo de nuestro ambiente. Ahora falta una sombra. En esta parte obviamente es mucho más oscuro porque da menos la luz, la cubre más. Entonces vamos a generar una elipse nueva de esta forma, igual del mismo tono que hicimos, un poco más oscuro. Acomodamos la elipse. Lo que vamos a hacer, es integrarla un poco más, crecerla un tanto, y va a quedar un efecto como de flama de encendedor, pero con sombras. A esta igual le damos Gaussian Blur menos que al anterior, queda un poco más dura la sombra, y ahora le damos Filter Motion Blur, y de este lado empieza a salir la sombra. Ahorita la borramos y vamos a hacer que se vea algo así, y vamos a oscurecer la capa de abajo y nos va a dar este efecto, un poco más de oscuridad. Si queremos que necesitamos que esté más ancha esa parte, podemos crecer la sombra pequeña que hicimos. Siempre podemos crecerla un poco. Ups, ¿qué pasó? Ahí está. Y tenemos un pedacito de sombra de este lado. Vamos a borrarlo de ese modo. Muy bien. Y queda lista nuestra sombra del producto. Podemos darle un poquito menos, que se vea un poco más creíble. Ya es cuestión de detallar, por ejemplo, estas partes de aquí. Pero bueno, básicamente así tiene que generarse. Podemos borrar también, darle un 1 y empezar a hacer un poco para dar un poco de gama de sombras. Bueno, pero eso ya es con más calma y detalles más, detalles menos. Igual en la lata podemos oscurecer ciertas partes un poco más con negro, con el azul que les comentaba. Podemos oscurecer ciertas partes un poco más y empezar a jugar con opacidades. Podemos oscurecer eso y ir metiendo un poco más de detalles, pero eso ya es más detalles y detalles finales. Y de la misma manera, ya por último, integramos un ambiente, damos un color, por ejemplo un azul, el mismo azul que estábamos trabajando, le damos un overlay y bajamos la opacidad, y va a hacer que se integre un poco más tanto nuestras sombras como nuestra lata. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Esto es lo básico. Ya con eso pueden empezar a experimentar y hacer sombras y luces y poder tener pues un ciclorama simplemente con algunas capas, trabajarlo con algunas capas y tener un resultado mucho más profesional a simplemente tener el producto con un fondo sólido. Entonces hasta aquí hoy. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Vamos a estar subiendo varios videos con tutoriales que también ustedes nos pidan. Háganos la sugerencia de su tutorial que quieran ver. Si les podemos ayudar, aquí estaremos. Bueno, gracias y hasta la siguiente semana.